Estamos delante del ejercicio B5 de la prueba de la EBAU en Madrid de junio de 2022 y como ves aquí, este ejercicio lo tienes que enmarcar dentro de lo que serían las reacciones de transferencia de electrones, la parte de electroquímica, porque nos habla de las pilas galvánicas. Entonces tenemos dos cuestiones. La primera nos dice que dibujemos un esquema de una pila en la que se están usando como electrodos una barra de cadmio y otra de plata. Tenemos que identificar los elementos que forman la pila y además indicar el sentido del movimiento de los electrones. Y en el segundo apartado nos dice que tenemos que escribir las reacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo y calcular el potencial de la pila. Para eso nos dan como datos los potenciales estándar, tanto del cadmio como de la plata. Siempre son potenciales, te lo recuerdo, de reducción. Una vez que tenemos esto claro, vamos ahora a, en primer lugar, dibujar el esquema de la pila, pero lo que voy a hacer es que te voy a presentar un esquema bien dibujado, ¿verdad? Para que, como ves aquí, podamos voy a que he puesto aquí un punto que no toca, para que lo podamos tener un poquito más claro. Así que lo que voy a hacer es, como te he dicho, voy a moverme aquí en mi esquema y explico cómo queda ese esquema. Lo primero que tendrías que tener claro es cómo colocar en el esquema las barras de cadmio y de plata. Existe un convenio, ¿verdad?, en el cual a la izquierda del diagrama que vas a usar hay que colocar siempre el ánodo. Por lo tanto, a la izquierda tendríamos que poner, como ves aquí, el ánodo, y en el ánodo se está produciendo la oxidación. Esto es muy importante. Insisto, a la izquierda de tu diagrama de la pila tienes que colocar el ánodo, que es aquel donde se produce la oxidación. Mientras que a la derecha tendrás que colocar el cátodo, que es donde se produce la reducción. Así que fíjate que hemos dicho a la izquierda, ¿verdad? Lo ponemos aquí, a la izquierda tendremos que colocar el ánodo y aquí se produce la oxidación. Mientras que a la derecha, vamos a ponerlo aquí, habría que poner el cátodo y se produce la reducción. Si te vale como regla mnemotécnica, observa que en este caso todo comienza por vocal, I de izquierda, A de ánodo y O de oxidación. Mientras que en el caso del cátodo, a la derecha empieza por consonante, cátodo empieza por consonante, reducción empieza también por consonante. Es un poco para que no se te olvide cómo tienes que hacer el dibujo o diagrama de la pila. Bueno, más elementos, pues tendríamos entonces, aquí tendríamos la barra de cadmio que hace de, como hemos dicho antes, ánodo. Aquí vas a tener la barra de plata que hace de cátodo. Esto que tenemos pintado aquí lo vamos a poner, sería un hilo metálico que puede ser, por ejemplo, de cobre, podría ser también, yo no sé, de platino, por ejemplo, para poder conectar ambos electrodos, ¿verdad? Y una vez que tenemos esto, lo siguiente que tendríamos que colocar es, bueno, o que nombrar sería que en este cable, en este conductor que hemos pintado, los electrones van a ir, como ves aquí pintados, desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Eso por qué? Pues porque en el ánodo hemos dicho que se produce la oxidación. Ahora cuando veamos las reacciones lo vas a ver más claro. Así que siempre hay que pintar el sentido en el que los electrones van desde el ánodo hacia el cátodo. Una vez que tenemos esto claro, me faltaría por nombrar solamente dos cosas, y es que como estamos en vasos separados hay que conectarlos y se hace mediante esto que ves aquí, que es un puente salino. Esto que estoy señalándote que es un puente salino para conectar las disoluciones en las que están tus, digamos, electrodos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos una disolución, en este caso acuosa, del cadmio 2+, aquí otra de la plata más. Aquí podría haber pintado también, por ejemplo, los iones. No sé, si me ocurre el sulfato, por ejemplo, que fuera el sulfato de cadmio, luego aquí tendría que aparecer el SO42-, y aquí, por ejemplo, pues el cloruro, pues fuera el cloruro de plata, ¿verdad? Pues aparecería el Cl-. Bueno, pueden estar estos iones, ¿verdad? O no, tampoco te va a suponer un gran cambio. Así que yo creo que ya sí que tendríamos todos los elementos del diagrama de la pila, ¿verdad? Que es lo que nos pedían. Y nos podemos ir ahora al apartado B. En el apartado B lo que nos dicen es que tenemos que escribir las reacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo. Y aquí es lo que te decía antes.
En el ánodo se va a producir la oxidación. Por lo tanto, la reacción que tiene lugar en el ánodo va a ser, la vamos a pintar aquí, la de la oxidación del cadmio. Y pondríamos que el cadmio sólido, porque está en forma sólida en nuestra barra, ¿verdad? El cadmio sólido lo que va a hacer es que se va a convertir en cadmio 2 más, oxidándose. Yo lo voy a poner aquí entre paréntesis como que fuera acuoso, está en disolución acuosa, y va a dar lugar a 2 electrones. Esto es importante. Fíjate que al ser la oxidación, al aumentar su número de oxidación, lo que hace es que, podríamos decir, cede electrones. Y por eso en la pila los electrones van, como hemos dicho antes, desde el ánodo hacia el cátodo. Una vez que tenemos esto claro, vamos a la siguiente reacción, que sería la que se produce en el cátodo, ¿verdad? Y esta reacción sería la de reducción. ¿De quién? Pues de la plata más, que estaría acuosa, y que va a dar lugar a la plata sólida. ¿Cómo? Pues para ello tiene que captar electrones. ¿Pero cuántos electrones va a captar? Fíjate que para que el proceso redox, ¿verdad?, lo sea, tiene que haber el mismo número de electrones. Así que aquí quizás lo oportuno sería poner que son 2 electrones y 2 de plata más para dar 2 de plata sólida. De esta manera presentarías las reacciones, ¿verdad?, pero ajustadas, que yo creo que a efectos de lo que nos pide el enunciado también le podrías haber puesto sin el 2, es decir, simplemente la plata más un electrón va a dar lugar a la plata sólida. De todas formas, esto así es un formalismo, ¿verdad? Este 2, para que, insisto, el número de electrones que podríamos decir cede el cadmio sean los mismos que acepta la plata, y no está de más colocarlo y dejarnos, digamos, quedarnos más tranquilos. Por último, nos dice que calculemos el potencial de la pila, y el potencial de la pila sigue siempre la misma expresión. En este caso va a ser el potencial estándar, porque así nos vienen a los datos, y la cuenta que tienes que hacer es que va a ser siempre el potencial estándar, en este caso del cátodo, menos el potencial estándar del ánodo. Claro, uno podría pensar, ¿y cómo me acuerdo yo de esta formulita? Pues la cosa es la siguiente: en los potenciales estándar, que son siempre de reducción, va a ser el cátodo aquel que tenga el potencial mayor. Esto es algo que tienes que tener siempre muy claro. De manera que, si yo miro en los datos que me han dado, en el enunciado, vamos a analizarlos. Tengo el potencial de reducción de la plata y el del cadmio. ¿Cuál de los dos es mayor? El de la plata. Pues quiere decir que la plata va a ser el cátodo. Si yo sigo siempre esta secuencia, parece lógico que cuando yo haga esta operación que te acabo de marcar aquí, el resultado es que el potencial de la pila va a ser siempre positivo, porque yo voy a hacer un número mayor, como sería este, menos un número menor, que sería este de aquí. Es decir, por lo que te estoy diciendo, el potencial estándar del cátodo va a ser siempre mayor que el potencial del ánodo. Luego, esta operación siempre te va a dar positiva, que es un requerimiento para que el proceso sea espontáneo. Así que esa sería la explicación de por qué en este orden. Una vez que tenemos esto claro, lo único que nos queda es hacer la operación. Es decir, el potencial estándar de la pila, pues será, vamos a poner los datos. Hemos dicho el del cátodo, que va a ser la plata porque es el mayor, pues 0,80 menos, y ahora ponemos el del cadmio, que es negativo, por lo tanto lo ponemos aquí, menos 0,40. La unidad para ambos casos pues serían los voltios, lo ponemos aquí, y al hacer la operación vas a obtener como dato 1,20 voltios, que sería el valor del potencial estándar de esta pila. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta, y si te suscribes al canal, pues me ayudas a seguir haciendo vídeos como este y ayudando a otros estudiantes. Muchas gracias.